Los primeros albores surgen en Córdoba, Argentina, con los primigenios movimientos estudiantiles en 1918, bajo 3 premisas: elección de sus propias autoridades, libertad de cátedra y libre asistencia. El proceso se prolongó hasta 1930, contagiando la rebeldía al resto de Sudamérica. Esta proyección del movimiento de Córdoba se expandió en toda América. Era una política de reivindicación social en todo sentido. Que las universidades, fuera de tener una gran organización académica donde haya investigación, donde haya, digamos, el ingreso de catedráticos mediante concursos públicos, mérito y competencia, y que también venga el acceso a los estudiantes y venga el apoyo, digamos, a todo lo que se llame, digamos, progreso de la juventud y progreso de la comunidad. En Bolivia surge la Confederación Universitaria, que encabeza la demanda del pensamiento libre al interior de las universidades. Producto de una consulta vía referendo, el 25 de julio de 1930, el gobierno del general Carlos Blanco Galindo instaura, mediante decreto ley, la autonomía universitaria, la misma que fue incorporada a la Constitución Política en febrero del siguiente año. En 1938 se consagra la autonomía económica de las universidades con la reorganización plena de las casas superiores, mediante decreto en la presidencia de Germán Bush. La autonomía universitaria es considerada como el baluarte y la esencia más importante de la universidad estatal. Sin embargo, se vio seriamente amenazada durante el golpe de Estado de Hugo Banzer Suárez en 1971 y Luis García Meza en 1980. El gobierno de facto de Banzer ordenó cerrar las universidades por 14 meses y decenas de estudiantes, líderes obreros y políticos fueron asesinados por causa de sus ideas. Los estados han cuestionado siempre la autonomía universitaria. Mientras hay democracia, hay autonomía. En tiempos de las dictaduras militares, esas autonomías estaban canceladas porque a los poderes autoritarios no les interesa el poder de los estudiantes, ¿no? Eran periodos mucho más difíciles en los que hacían que las personas que trabajaron en la universidad tenían menos condiciones de libertad, de cátedra, de libertad de enseñanza, de libertad de escoger qué, cuándo y cómo enseñar o en qué proyecto participar. Se produjeron además exilios y desapariciones. Yo ingresé a la Facultad de Derecho mediante elecciones y fui decano. En un momento dado, sin que la universidad tenga participación en el gobierno, pero sí haciendo estudios y enfoque de las realidades socioeconómicas del país, se pronunciaba. Vino la intervención universitaria, una gran tragedia, PPC para la Universidad de Santa Cruz, con mucho dolor y mártires que hay que recordar lo que lo hicieron en forma idealista y con mucha nobleza de espíritu. Cambia la situación política, viene la intervención, el que habla va al exilio, durante varios años trabaja en la República Argentina. Los historiadores oficiales se olvidan de todo esto. No escriben, le tienen terror. ¿Por qué? Porque resulta que todo eso que pasó, la dictadura militar, el periodo de 18 años de la dictadura, incluyendo esa que fue la más sangrienta y criminal, la de Banzer y García Meza, han sido los actores principales la derecha cruceña. Jorge Paz era niño cuando los militares tomaban el poder. Su padre, un maestro y líder político opositor al régimen, fue ejecutado. Esto se aprobó para llevar adelante el trabajo de la Comisión de la Verdad. Uno. Y esto es la memoria histórica de las investigaciones de la Comisión de la Verdad, ¿no? Esto ya es resultado del funcionamiento de... Ahí está, masacre en la Universidad Gabriel René Moreno. Y dice,
cuándo, quiénes. El estallido de artefactos explosivos acaecido mientras los golpistas festejaban su triunfo dio lugar a la matanza indiscriminada de los prisioneros que se encontraban en el tercer piso de la universidad. Allí cayó el primer acribillado del profesor Oscar Paz, mi padre. Le sucedieron varios más. Posteriormente los grupos paramilitares se dedicaron a visitar los hospitales en los que se encontraban los heridos, etcétera, ¿no? Con la orden, ¿no?, de acabar con ellos. Exactamente. Es doloroso esto, ¿no? Las concentraciones políticas de la denominada Asamblea Popular se reunía en el edificio de la calle Junín. Este edificio que se encuentra en la calle Junín y que hoy es oficinas de la Federación de Trabajadores Fabriles en Santa Cruz, parece ser parte de del patrimonio arquitectónico de Santa Cruz de la Sierra. Pero si nos retrotraemos en la historia, vamos a descubrir que en realidad es parte de los hechos históricos de la recuperación de la autonomía universitaria. En él se reunían líderes que cuestionaban el régimen dictatorial. En él realizaban reuniones políticas y un día clave en él fueron detenidos y llevados hasta la plaza principal por parte de fuerzas paramilitares. En el artículo 11 dice, acá el título es Fechas y lugares conmemorativos. Artículo 11. 19 de agosto, Día de los Mártires de la Autonomía. Exactamente. Los que fueron masacrados allá, por quienes, ya saben. Artículo 12. Memoria histórica de la universidad. Se consideran lugares históricos y tradicionales de la Universidad Autónoma de Gabriel Fernández Moreno lo siguiente: este edificio, especialmente el Salón de Rectores ubicado en el tercer piso, Salón de Mártires de la Autonomía. Ahí donde fundaron el Comité Cívico en el año 50, 21 años después, ahí mismo. Las patrullas de paramilitares de la Falange Socialista capturaban a los insurrectos y los encerraban en el edificio antiguo de la universidad. La matanza aquí de la universidad, la masacre, es conocida en todas partes del mundo y va a ser más conocida todavía. Nosotros estamos pidiendo que esto, aquí arriba donde se mató a la gente, a los dirigentes, en el año 71 se convierta en un museo de los derechos humanos. Y no quede en silencio. Y no quede en silencio y se haga justicia. Todos se han mantenido en la impunidad. Realmente vivimos una sociedad, como decimos los camba, de pliqui, ¿no? Hay cosas que se olvidan, así. Y nosotros tenemos la obligación de recordarle, ¿ya?, de que en este país, en este pueblo, ya hubieron fuerzas políticas criminales, ya, que fueron causantes de todas estas masacres, de esta y de muchas otras más. Un inmueble que guarda mucho de la historia de la dictadura es el que hoy está cerrado al público. Entraron por acá con las manos en la nuca, ya, entraron. Y aquí habían una mesa y silla, esa es la información oral que nosotros hemos recogido. Y ahí estaban sentados universitarios falangistas, hay algunos que está vivo todavía. ¿Y registraban? No quieren hablar, no, pero conmigo sí han hablado. ¿Registraban a la gente? Registraban a la gente y bueno, aquí con las manos en la nuca, al estilo de Hitler, así actuaban en ese entonces, aquí los anotaban. Y al que querían salvar, si había alguno, ya, que no era de origen humilde y que era conocido aquí, le decía, le pongo MNRista ahí en el espacio donde tenían que poner su militancia política. Y algunos optaron por eso, hay que decirlo, por los datos que tenemos. Pero otros no, entre ellos mi padre, ¿no? Mi padre no era ningún cobarde. Y le digo, soy comunista y pago por mis actos. Y se declaró así. Y lo subieron allá arriba, donde fundaron el Comité Cívico, ahí mismo lo acribillaron y lo mataron bárbaramente. Los falangistas, porque no estaban todos los MNRistas. ¿Cuántas vidas cree que fueron ejecutadas? Se habla de 36, hay otros que hablan de más de 50, ya, que fueron masacrados. Hay esos universitarios falangistas que estaban aquí, hay 2 que están vivos todavía, ¿no? Entonces lo que le estoy diciendo es información todavía oral.
Usted busque en los libros oficiales, nadie escribe. Los intelectuales de este pueblo están al servicio del poder, de las élites poderosas aquí en Santa Cruz. No escriben sobre estos temas que tanto daño hicieron. Pero claro, todos esos periodos fue para construir esta burguesía y este proyecto político al servicio de la élite y de la clase social ya que maneja este pueblo. Estamos abriendo la puerta de ingreso al edificio central de la Universidad Autónoma René Moreno y nos acompaña precisamente el licenciado Jorge Paz. Es testimonio viviente de lo que pasó en aquellos años cuando el gobierno de facto tomó el poder por asalto. Y precisamente en base a las investigaciones que ha realizado y además testimonios que él mismo ha recogido, es lo que nos relata y les vamos a contar paso a paso en este trabajo que estamos realizando. El 19 de agosto de 1971, por esta grada subieron los detenidos en la iglesia La Merced, dirigentes de sindicatos, dirigentes de organizaciones sociales y miembros de la Asamblea Popular de Santa Cruz, entre ellos mi padre, el profesor Oscar Paz Ortiz. Y subieron acá con las manos en la nuca, ¿ya? Y fueron conducidos, me parece que un piso más. Sí. Y ahí fueron, estuvieron en cantidad de detenidos en ese salón que vamos a ver ahorita. Ahí mismo, donde en el año 50, por una propuesta de los universitarios falangistas que manejaban la FUL, se fundó el Comité Pro Santa Cruz, eso está en la historia. El Salón de Rectores y que albergó durante muchos años las sesiones del ilustre Consejo Universitario es testigo de las torturas y ejecuciones políticas. La resistencia se inicia en el movimiento estudiantil. Son los jóvenes estudiantes los que comienzan la resistencia y lo resisten mal porque en la Universidad Gabriel René Moreno hubieron mucha violencia. Inclusive hubieron una noche de los cuchillos largos paradoreando a lo que ocurrió en España. También en Santa Cruz hicieron matonaje, los falangistas, fuerte, los paramilitares matoneaban. En estas instalaciones, los dirigentes sociales, sindicales, de izquierda, y aquí fueron presos, y aquí fueron torturados, y aquí fueron asesinados, muchos de ellos, ¿no? Entonces, entre ellos mis padres. Aquí en este mismo salón existe la pugna política, sin embargo aquí llegó al extremo de que fueron asesinados, ¿ya? Bárbaramente, ¿no? Aquí está en como una especie de centro de concentración era aquí, ¿no? Sí, era aquí estaban detenidos. Todos los rebeldes. Todos los rebeldes, la gente de izquierda y los derechistas, aquí fue que entraron a matar, ¿no? Y eso está reflejado también en varias publicaciones, ¿no? Movido por su deseo de justicia para la memoria de su padre, Jorge Paz se convirtió en promotor de los derechos humanos y llegó a ser delegado de la Defensoría del Pueblo. O sea, cruceños han matado a cruceños y esa página de la historia ya se mantiene en la más absoluta impunidad, ¿no? Pero nosotros tenemos la esperanza que todo esto va a cambiar. Han pasado muchos años. Pide que el primer edificio de la universidad se convierta en un museo. Vamos a pedir a la Asamblea Legislativa Plurinacional, a la universidad y a sus instancias, que este espacio, ya donde se fundó el Comité Pro Santa Cruz, al servicio de la derecha cruceña, aquí donde se mató a dirigentes campesinos, dirigentes obreros,
dirigentes sindicales, dirigentes políticos de izquierda, se ha convertido en un museo de los derechos humanos aquí frente a esta plaza histórica. Y aquí tienen que haber libros, tienen que haber fotografías, tiene que haber una historia viva de eso que sucedió y que ojalá nunca vuelva a pasar en nuestro pueblo. El régimen de facto de Luis García Meza tomaba el gobierno e intervenía en las universidades. Vino el golpe de García Meza, que es cuando los militares tomaron las universidades y todos los dirigentes tuvieron que ser exiliados, tuvieron que huir a otros países. Entonces ahí es donde la gente que estaba en segundo plano de dirigencia empezamos a tomar las direcciones. Osvaldo Antúnez era dirigente estudiantil. Cuando nosotros resistimos el golpe de Estado, lamentablemente deshicieron el movimiento universitario aquí en la Centenario y Primer Anillo, ¿no? Pero volviendo a nuestra dirigencia, nosotros todavía pasábamos clases en el campo universitario. Antúnez era dirigente alterno y debió asumir el liderazgo ante el apresamiento de sus compañeros. Algunos fueron muertos. El movimiento universitario, aparte de ser uno de los puntales de la lucha por la democracia en Santa Cruz, con la Central Obrera Departamental, la Federación de Campesinos, etcétera, etcétera, tiene una propuesta, ¿no? Una propuesta para reconquistar la autonomía universitaria. La nueva dirigencia estudiantil, que se reunía clandestinamente, se propuso reconquistar la autonomía que fue pisoteada. Tomaron el edificio central. El mismo movimiento universitario tenía su estrategia, ¿no? Y la estrategia dio resultado porque tomamos la universidad, el central, y fue ahí donde vino se puede decir, la presión para que se regrese la autonomía universitaria. Es decir, fue una presión para que el tribunal de justicia dé a favor del fallo. Las clases eran irregulares debido a las manifestaciones y las concentraciones eran nocturnas alrededor del cafecito para luego marchar hacia el Primer Anillo. Cerrada, pero luego la abrieron, como le digo, ya intervenida, ¿no? Y las clases eran irregulares porque nosotros, como movimiento universitario, salíamos a las calles casi todos los días, ¿no? Salíamos a las calles y al comienzo con muy poca gente, por el miedo, pero luego fue creciendo el movimiento y nos apoyaba el pueblo. ¿Se le da el verdadero valor que tiene o debería tener la autonomía en la actualidad después de esa lucha que ustedes encabezaron? Bueno, como ustedes saben, la lucha por la autonomía universitaria data desde 1918, ¿no? El grito, es decir, el manifiesto de Córdoba, ¿no? Donde ahí se inicia y se irradia Latinoamérica, porque las universidades estaban, especialmente en la Argentina, estaban, digamos, dominadas por los gobiernos donde la iglesia tenía mucha influencia y había una educación superior retrógrada, ¿no? Entonces ahí se genera, eso irradia a Latinoamérica y en Bolivia se consigue, en el gobierno de Germán Busch, creo, la autonomía universitaria que se le inserta en la Constitución Política del Estado, ¿no? Artículo 180, 185 me parece, ¿no? Entonces, pero esa autonomía que nosotros reconquistamos, era esa que se irradió después de 1918. En 1954 estaba gobernando el MNR
se produce la intervención del MNR sobre las universidades en todo el país, especialmente en La Paz. Pero los dictadores no fueron los únicos. Otra arremetida anterior ocurrió en 1952. El MNR intenta incorporar la universidad a la Revolución Nacional. El MNR intenta, a la cabeza de don Juan Lechín Oquendo, intenta incorporar la universidad a la Revolución Nacional. El MNR atacó a las universidades con sus milicianos y efectivos del ejército en el intento de incorporar a las universidades a su revolución. Finalmente, la autonomía es recuperada en 1983, pero previo derramamiento de mucha sangre y con las pérdidas de muchas vidas. De que todos tengamos ese acceso, ¿no?, de manera plena, es decir, que nuestros derechos sean de manera efectiva, plasmados en una realidad concreta para lograr una sociedad con más justicia, con igualdad, una sociedad en realidad de oportunidades, porque hoy lo que seguimos demandando los ciudadanos es justamente oportunidades. Erika Orosa ha vivido de cerca la dictadura. Es cuñada del desaparecido Edmundo Salazar. A su hermana la atropellaron en automóvil, justo al poco tiempo de la muerte de su esposo, el diputado que investigaba casos de narcotráfico. Ella había decidido indagar sobre los expedientes que dejó inconclusos su marido. Los jóvenes teníamos sueños. Esos sueños que nos han conducido a luchar permanentemente, a demandar permanentemente a quienes ejercen el poder, a que tengan valores que conduzcan a una sociedad de armonía, de paz, de reencuentro, de oportunidades, de igualdad, de justicia, de libertades. La jurista considera que no solo las dictaduras, todo gobierno busca perpetuarse en el poder, solo cambian los métodos. Así es, el poder sigue siendo abusivo. El poder de manera permanente abusa, atropella, estropea al ciudadano porque finalmente se nutren de ellos. En realidad buscan beneficios particulares, beneficios grupales, pero nunca buscan la libertad y la oportunidad para el ciudadano. De lo que fue la dictadura antes y de lo que es hoy también la dictadura, solamente se diferencian en las herramientas que utilizan. Antes estaba la bala, antes estaba la bota, hoy tenemos un ministerio público, hoy tenemos una policía, hoy tenemos un órgano judicial que reprime justamente el derecho que tiene ese ciudadano a rebelarse. La abogada hace referencia a las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos contra el régimen masista y dice que ahora la persecución es mediante la justicia. Al Estado, al gobierno, al poder, no le conviene el ejercicio pleno de los derechos y las libertades de los ciudadanos. Los derechos solamente el ciudadano lo puede ver plasmado en una constitución política del Estado, pero efectivamente no se cumple porque no hay un Estado realmente de derecho, porque no han sido capaces de transitar para lograr la eliminación de privilegios. El poder tiene privilegio, el ciudadano no tiene ninguno. El ciudadano es pateado, es estropeado, es vilipendiado cuando a ellos se les antoja o cuando se ven amenazados en el derecho que ellos creen tener absoluto de someterlo al ciudadano. Erika Orosa califica al Cristo como un lugar representativo de la lucha democrática, como en su momento fue el edificio de la universidad o la plaza de armas. Así es, la juventud es el alma, la juventud es la esencia de los cambios, de las transformaciones y debe seguir siéndolo, debemos continuar. Así es, justamente por el crecimiento que ha tenido la región, el Cristo se convierte en el símbolo de la lucha, de las demandas, de las reivindicaciones, por justamente encontrar esa sociedad donde todos tengamos oportunidades. Acá se luchó, se demandó porque tengamos autonomía. Desde acá se irradió justamente las autonomías y que fueron plasmadas en la Constitución Política del Estado, aún en contra de las aspiraciones que tenía de dominación el gobierno central con el Oriente. La gente hoy ve la zona del Cristo como un lugar para gritar con la mayor fuerza la palabra libertad, ¿no?
Así es, este es el símbolo de la libertad, es el símbolo de la reivindicación, es el testigo justamente de esas demandas que en algún momento, justamente por esa fuerza, por esa demanda, por ese liderazgo colectivo, van a tener que cristalizarse y no la van a poder detener, no la van a poder, más allá de que ellos pretendan etiquetar o pretendan encuadrarnos en un marco que no corresponde a la realidad ni a las aspiraciones de un pueblo. El artículo 92 de la Constitución establece que la autonomía consiste en la libre administración de sus recursos, el nombramiento de sus propias autoridades, personal docente y administrativo, la elaboración y aprobación de sus estatutos, planes de estudio y presupuesto anual. Creo que es importante destacar que a nivel nacional la autonomía ya es un proceso consolidado desde hace varias décadas atrás y las autoridades universitarias pues son las que se encargan, y los estudiantes son los que se encargan de hacer respetar esta autonomía tanto en la parte económica, en la parte social, como en la parte legal y como en la parte física también, porque si las autoridades universitarias no dan permiso de que entre la policía, por ejemplo, esta no puede intervenir en los predios universitarios. ¿No es cierto? Se ha visto en épocas de dictadura que esto ha sido violentado, ha sido vulnerado, pero justamente es porque en las dictaduras no existe un Estado de Derecho. En un Estado de Derecho democrático esto no debería existir. Y además el tema del claustro universitario, de las elecciones a las que acceden los universitarios y el mundo universitario para elegir sus principales autoridades, rector, vicerrector, decanos, vicedecanos, directores de carrera e incluso el mundo estudiantil con las federaciones universitarias locales, y luego la parte que aglutina a todos ellos, que es la central, la Confederación Universitaria Boliviana, ¿no es cierto?, que aglutina a las federaciones de cada una de las universidades. Yo creo que la autonomía es un proceso que debe continuar. Sin duda alguna hay que mejorar algunas cosas. No solamente para Gabriel René Moreno, para todas las universidades de Bolivia. La autonomía es un instituto de gran relevancia, una estructura de la administración académica, en la formación profesional y en la gestión misma que puede avanzar en la formación de futuros profesionales, digamos, y la libertad de cátedra, de pensamiento, de política. Entonces yo creo que la autonomía universitaria es la institución más idónea que puede administrar cualquier universidad de formaciones profesionales en el mundo. Otra cosa es que se le aplique bien, ¿no? La autonomía. Y la autonomía no quiere decir que hay que hacer y deshacer, sino que la autonomía nos da lugar a poder nosotros prepararnos, formarnos, estructurarnos, trabajar con los estudiantes, trabajar con los científicos, los académicos, acreditarnos, servir a la población, al país, contribuir científicamente. La autonomía universitaria tiene muchos beneficios para la Universidad Boliviana, para todas las universidades públicas, donde las universidades, digamos, todas son iguales en jerarquía. Tenemos derecho como universidad a crear carreras, a cerrar carreras, a contratar los docentes que creamos convenientes, a contratar la parte administrativa, ¿no? Entonces, la Constitución Política del Estado nos da esa libertad, enmarcado dentro de la autonomía universitaria, y nosotros, en base a esa autonomía universitaria, somos los que manejamos nuestros recursos y nos gobernamos a sí mismos. Dentro de los beneficios que pudo traer la autonomía universitaria a la universidad es el tema de las inversiones, ¿no? El 2018 se hizo un incremento para la investigación del 2%, se aumentó a un 8%. Aún no está plasmado, ¿no?, los resultados. Después en el tema de infraestructura, ¿no?, podemos ver el tema de las infraestructuras en los módulos, y aún falta ver una manera de la inversión para que se pueda desarrollar y se pueda hacer plasmado para un mejor desarrollo de todos los estudiantes y los docentes. Se cumplen 93 años de la autonomía universitaria y esta cualidad ha permitido al sistema, en especial a la Universidad Gabriel René Moreno, crecer y desarrollarse a la par del progreso que experimenta el departamento, convirtiéndose en la casa de formación superior más grande del país. Cuenta con 18 facultades y 69 carreras en las que se forman jóvenes
de todas partes del país. Sí ha traído muchos beneficios, no tanto, ahí es lo que ha nacido el cogobierno docente estudiantil, el cual hemos tenido y tenemos autonomía, ¿no?, administrativa, académica, y no tenemos injerencia política dentro de la universidad, ¿no? Entonces esos son los beneficios que nos ha traído, y bueno, han sido conquistas estudiantiles, al mismo tiempo conquistas docentes. Entonces nosotros vamos a respetar y hacer respetar. El mejor homenaje que podemos hacer en todos los tiempos es cumplir nuestras normativas vigentes que tenemos, nuestros reglamentos, nuestros estatutos, ser mejores docentes, ser mejores administrativos y por supuesto ser mejores estudiantes para sacar adelante nuestra región y nuestro país. Es un poder científico, poder de conocimiento. Entonces eso es lo que nos da la autonomía universitaria, y nosotros hemos avanzado bastante. Gracias a la autonomía universitaria tenemos esta ciudad universitaria, tenemos esta estructura universitaria. No se olvide que hace 15 años este era un monte, no doy ni clase ni aula. Mire usted el enorme avance que hemos tenido en toda la etapa de la René Moreno. Yo creo que estamos orgullosos de lo que hemos hecho en agronomía, en veterinaria, en economía. En realidad el mejor homenaje es cumplir y hacer cumplir las normas, ¿no? Como lo tenemos aquí en nuestra universidad, tenemos el cogobierno docente estudiantil, tenemos la autonomía universitaria, y cumplir y hacer cumplir sería el mayor homenaje, ¿no? Hay varias deficiencias, digamos, que yo creo que van a ser enmendadas en el Congreso Universitario. Cuando digo deficiencia me refiero a interpretaciones más que todo de algunos artículos. Yo creo que esto se va a mejorar en el Congreso Universitario para sacar un nuevo estatuto más acorde a nuestros tiempos. Muchos luchadores de la autonomía, estudiantes, profesores, administrativos han muerto defendiendo la autonomía contra la tiranía, contra los golpes de Estado, contra lo que han avasallado, ¿no verá? Porque la autonomía universitaria es enemigo de todos los poderes. Ni un gobierno no va a apoyar porque somos contestatarios, ¿no verá? Entonces hay hartos líderes, hartos hombres que han contribuido para que esta universidad sea lo que es, ¿no verá? Al igual que ayer, hoy la autonomía está restringida con una serie de normas y disposiciones que le restan derechos a administrarse de forma libre. Su autogobierno debe enfrentarse a las políticas gubernamentales que pretenden cercenarla en sus obligaciones, ya que mientras más crece la población estudiantil, los recursos que otorga el gobierno son menores. ¿Ha escuchado hablar de la autonomía? ¿Tiene alguna noción? ¿Sabe algo? No mucho. ¿Te ha escuchado hablar de la autonomía universitaria? No, en ningún momento. No mucho. No se escucha casi hablar de eso en la universidad. En clase, los profesores, ¿le han señalado algo de la autonomía? ¿Saben algo? No. Tampoco está enterado. No, ni enterado. Pero, por ejemplo, ¿han escuchado de la libertad de cátedra del docente que puede diseñar la mejor forma de elaborar su clase, a su estilo, sin que nadie lo presione? La verdad es que no. Pocos universitarios parecen tener claro el concepto de lo que es hoy autonomía. Sin embargo, admiten que ejercen y gozan de los beneficios. Sí, te explicó. ¿Qué opina de la autonomía? Bueno, que es algo muy importante para la universidad, ¿no? Y a nosotros como estudiantes. ¿El tema de la libertad de cátedra ha escuchado? No, eso. ¿Sí? ¿Y la elección de autoridades? Sí, también. ¿Cómo lo ves tú? ¿Positivo? Sí, es positivo, ¿no? Que es algo necesario también. Y alguna vez se toca esos temas que son importantes, ¿no? Para nuestra educación. ¿Qué sabe, por ejemplo, usted de la autonomía? ¿Qué ha escuchado? Que somos nosotros mismos los que autónomos, que nosotros tenemos nuestras propias reglas que aparte de gobierno. ¿Sabes? Por ejemplo, usted va cuando hay elecciones a elegir su director de carrera, decano, vicerrector, rector. No, pues no soy todavía, no he ido. Todavía. ¿No asiste? No, todavía no, porque soy de primer semestre, pero me va a tocar un día. ¿Le va a tocar? ¿Pero piensa ir? Me va a tocar y pues voy a tener que ir. No, la verdad. ¿No? ¿Pero alguna idea tiene? No, disculpa. Pero, por ejemplo, cuando hay elecciones, ¿va a votar por un director de carrera, el decano, vicerrector, rector? Sí. ¿Participa usted? Sí. Es uno de los beneficios, por ejemplo, de la autonomía. La elección de directores, decano. Sí. Ese, por ejemplo, es un beneficio que ha traído la autonomía y que costó sangre de algunos líderes en su momento, digamos. ¿Qué opinan de ellos? ¿Positivo, negativo? Yo creo que es un cambio positivo porque es un voto a la democracia que los estudiantes podemos decidir por nuestras autoridades. Un aporte, ¿no? ¿Ha escuchado hablar de la autonomía universitaria? Sí. ¿Qué sabe? ¿Qué opina? La verdad no mucho. Pero, por ejemplo, ¿ha escuchado de la libertad de cátedra?
No. ¿No? Que el docente tiene el derecho a diseñar de la mejor manera su carrera, cómo dicta las clases. Sí, un poco. ¿Sí? ¿Asiste a votar, a emitir su voto cuando hay elección de decano, rector, director? La verdad no me baso mucho, no me voy mucho a esa parte de la política. Ajá. Ya, más se ocupa de sus estudios. Claro, vengo a mi estudio y no mucho a tema de política. Osvaldo Antunes considera que la autonomía hoy se ha distorsionado y se la utiliza a interés particular. Vinieron otros dirigentes y otras autoridades que permitieron de que la autonomía universitaria se distorsione totalmente, como está ahora distorsionada. Ahora, ¿para qué se utiliza la autonomía universitaria? Para reivindicaciones salariales, para, qué sé yo, tapar algunas cosas que gracias a la autonomía no se pueden sancionar, ¿no es cierto? Ese avance tenemos que evaluarlo. ¿Está bien? ¿Se está empleando bien? ¿Se está haciendo buen uso del cogobierno? ¿Hay que revisarlo el cogobierno? ¿Hay necesidad de revisarlo? Yo creo que eso debe estudiar ahora la universidad y utilizando su autonomía universitaria modificar todo lo que sea modificable. Modificar todo, fortalecer la autonomía universitaria, pero ¿cómo la va a fortalecer? A lo mejor modificando el estatus de cogobierno docente estudiantil. Hay que buscar otra forma de gobierno, hay que buscar una asamblea. Veo que han hecho en los últimos años en la universidad, la han transformado en una especie de parlamento estudiantil, el Consejo Universitario, donde los estudiantes son elegidos exclusivamente para ser parte de la instancia, pero lo han excluido al decano, han excluido al vicerrector, han excluido al rector. Ya no es el rector el presidente del Consejo Universitario, ya no es el rector el que dirige el Consejo, no, le están quitando, está mal. Una autonomía que en estos momentos lastimosamente está mal utilizada. En esa época y hasta los años 90, fines de 90, los estudiantes universitarios que eran dirigentes no buscaban provecho para ellos, no buscaban sus propios intereses, sino que buscaban beneficiar a los estudiantes y a la universidad. Hoy en día, lastimosamente, eso no se puede decir, ¿no? Y eso apena. Hoy, la autonomía debe ser valorada, pero sobre todo defendida por los universitarios. Si bien hoy estamos viviendo en una democracia distinta, porque todavía hay una especie de querer arrinconar a la universidad y quitarle su autonomía, pero yo creo que en este momento, pese a estas grandes dificultades, la universidad goza de autonomía, goza de libertad, pero aquí nosotros tenemos que generar una conciencia colectiva de que tenemos que hacer uso de esa autonomía. Si no hacemos uso de esa autonomía, nosotros somos responsables de la pérdida de la misma. Por lo tanto, creo que tenemos que aprender a vivir haciendo uso pleno de esa autonomía universitaria. Este beneficio debe ejercerse cada día y en cada cátedra, opina el rector Vicente Cuéllar. Miren, la universidad pública en realidad es el único espacio todavía donde se puede pensar diferente, donde no está prohibido el disenso. Aquí nadie es perseguido por pensar diferente. La autonomía implica la libertad que nosotros tenemos para dotarnos de nuestras propias normas. Todavía el gobierno no ha podido hacer lo que hace en toda la administración pública, designar autoridades. Esa es responsabilidad única y exclusiva de nuestra universidad y la vamos a preservar. Yo por ahí no comparto, ¿no?, de que la autonomía se haya distorsionado. Por ahí lo que se ha distorsionado ha sido la forma de trabajar haciendo uso del cogobierno docente estudiantil, porque ahí es donde nosotros de repente recibimos mucha presión de algunos estamentos. Pero la autonomía no es sinónimo de oscurantismo, no es sinónimo de corrupción. La autonomía tiene que ser sinónimo de transparencia, sinónimo de mejoramiento continuo de la institución y un mejoramiento continuo también
de la calidad académica haciendo uso de esa autonomía. La autonomía universitaria hay que profundizarla cada día y desde el rol que toque a cada miembro de la comunidad de René Moreno. Que la única forma de cambiar este país, la única forma de cambiar la sociedad es mejorando la educación. Tiene que haber una verdadera revolución de la educación en nuestro país. Y las universidades están llamadas a liderizar esta transformación, esta revolución en la educación. La autonomía universitaria se la debe profundizar todos los días. Son los actos, al final de cuentas, quienes determinan el trabajo en la institución. No son las resoluciones, no son los decretos, no son las leyes. Es la persona la que debe trabajar para cambiar la institución, para cambiar la sociedad, para cambiar la forma de trabajar en este país. Lamentablemente, durante mucho tiempo, las universidades han vivido adormecidas, ciegas, sordas, mudas, sin hacer uso pleno de esa autonomía universitaria. Hacer uso de mi autonomía es orientar a la sociedad. Hacer uso de mi autonomía es mejorar cada día la calidad académica en esta institución, mejorar los planes de desarrollo y los modelos académicos en nuestra institución. Eso es hacer uso de mi autonomía y no esperar que desde afuera nos critiquen, que desde afuera nos quieran cambiar.